¿Qué onda, chicos? Bienvenidos a este video donde vamos a estar analizando un poco sus meme coins que me pusieron en los comentarios de este video. Antes que nada, pues no está de más, ¿no? Decirles que nada de lo que voy a decir es recomendación de inversión. Y es más, si quieren tomar un consejo es no compren memes nuevos en Solana, ¿ok? En ningún lado, no compren memes demasiado nuevos porque siempre está el riesgo de que resulte ser una estafa y pierdan todo su dinero. Entonces, hay que protegernos, ¿no? El primero y el que más me pusieron es Pepes. Y Pepes ya lo tenía acá, pues lamentablemente, justo hace 2 días. ¿No? Si hubiera sacado el video antes, hubiera podido advertirles, pero pues ya ni modo, ¿no? Resultó ser una estafa, rupulearon, ¿no? Los desarrolladores. Y lamentablemente la gente sigue comprando, probablemente porque pues siguen haciéndole marketing o cosas así. Y hay algunos pseudoanalistas que dicen, no, es una corrección porque subió mucho, o aprovechen, compren el dip, está apoyando en soporte, etcétera, etcétera. No crean nada de eso. Mira, lo tengo en gráfico diario. Así es como se ve una gráfica de rug pull, ¿sí? de estafa. La mayoría de las gráficas de proyectos donde han estafado, pues se ven así, subieron poco a poco, y en una sola vela, ¡pum! Eso significa que grandes inversores que tenían grandes cantidades de token se esperaron, ¿sí? Probablemente estuvieron puestos de acuerdo para vender todos en un mismo momento y sacar pues todo el dinero, sacarle todo el dinero a todos los que invirtieron ahí. Y esto lo podemos corroborar yéndonos aquí a ver los top traders. Y sí, vemos que una wallet que aparentemente no compró nada, o que, como ya vimos en el video que les dejé, pueden haber comprado en preventa, pero cantidades muy ínfimas, ¿no? 2, 5, 10 dólares, y vendió 19, casi 20 mil dólares. Y si analizamos, pues son varios así, ¿no? Compró 200 dólares y vendieron arriba de 10k. Compró 14 dólares y vendió también arriba de 10k dólares. O sea, es algo brutal. Probablemente se debe a que compraron en preventa, pues, pero lo que siempre sucede que el desarrollador junto con un grupo de amigos se reúnen para, en cuanto lanzan el token, ser los primeros que compran. Y pues a este tipo de estafa se le llama pump and dump, ¿sí? Por más que diga, no, es que las preventas no son estafa y lo que sea, si tú te pones de acuerdo con un grupo de personas para comprar primero y también para vender, sin ningún tipo de vesting, o sea, sin ningún tipo de bloqueo de los tokens, de que digas, te van a ir desbloqueando 10% del token cada mes, por ejemplo, para no afectar a los nuevos inversores que quieran comprar, que no pudieron comprar en la preventa. Si no hay, a eso se le llama vesting. Y si no existe, pues directamente no conviene comprar ese tipo de tokens que hayan estado en preventas, ¿no? Y en Sol Sniffer, nada más para seguir con la estrategia que les dejé en el video, no hay riesgos altos, ¿no? O sea, no hay riesgos directamente de contrato, riesgos técnicos. Lo que sucedió es lo que ya les dije, lo que vimos, los que compraron en preventa o el mismo desarrollador vendió, ¿sí? Vamos a ver una gráfica que sí me gustó, que es la de Smilek. Vamos a ver, vamos a copiar el contrato. Sí, si ven, Smilek lleva vivo mucho tiempo, ¿sí? O sea, lleva varios meses vivo. Entonces, eso ya da un poco de confianza, ¿no? Al menos. Si nos vamos primero a top traders, vemos ya algo desafortunado, ¿no? Que los que más han vendido no han comprado, o probablemente compraron en preventas y por eso no aparecen aquí, ¿no? Entonces ahí eso es un punto negativo, ¿no? Entonces, por más que se vea muy bien la gráfica, esto nos da una mala señal. Vamos a analizar a ver qué está sucediendo, poniéndolo primero el token en Sol Sniffer, para ver si hay riesgos. Y fíjense, no tiene riesgos de nada, o sea, el contrato está bien, la liquidez está bloqueada, en su mayoría tiene más del 90% bloqueado, entonces eso está bien. Vamos a analizar entonces los holders también, y vemos que los holders pues no me agrada tanto, por ejemplo, que el que más tenga. Siempre no contamos el primero porque probablemente es una pool de liquidez en algún exchange descentralizado. Pero los demás, si se fijan, tienen bastante porcentaje, ¿no? No tanto, pero un 1.9% de todo el supply del token sí es bastante. O sea, sí, sí me la pensaría, ¿no? Yo para comprar. Sobre todo ahí donde está. Sí, no les recomiendo comprar todavía por el riesgo que hay.
O sea, podría bajar y podría incluso bajar más, podría bajar hasta el 0.00038, pero eso ya en un caso muy extremo, ¿no? Considerando que esto no fue un scam, no fue un rug pull, podría, pues ya conforme a la estrategia que tenga cada uno, vaya viendo su entrada, si es que les gusta este proyecto, si es que les agrada la comunidad, etcétera. Bueno, en resumen, Smilex se ve muy fuerte, sí, se ve muy fuerte, la verdad. La gran mayoría de la liquidez está bloqueada. ¿Y por qué estos demás no están bloqueados? Bueno, porque ya son otras wallets de otras personas que ellos mismos quisieron aportar liquidez, ¿no? Y abrieron otra pool, o sea, añadieron a la pool en algún exchange descentralizado. Y pues eso, por eso no lo bloquearon, ¿no? Pero pues la liquidez inicial está bloqueada. Entonces por ahí bien. Pudiera ser, y esto es especulación mía, que los que compraron en preventa ya vendieron, ¿sí? Durante todo este proceso de acá, que se llevó varios meses, probablemente ahí vendieron, ya no se quisieron esperar más y vendieron. Y por eso ya empezó a subir, empezó a acumular bien y ha sobrevivido hasta ahora el token. Entonces le voy a dar mi aprobación, pero tengan cuidado, tiene 14 millones de market cap, no creo que se desplome. Voy a tratar de irme rápido para que este video no tarde mucho, pero sí me dejaron bastantes memes por... Ok, Silana, veo que lleva muy poco tiempo en el mercado, apenas 3 días, vamos a ver en una temporalidad más baja. Está subiendo como cohete, pero cuidado, la liquidez no está bloqueada, entonces no se metan aquí. La liquidez no está bloqueada, ya pasaron muchísimas horas, de hecho varios días, y no la han bloqueado. Señal de alarma, ok, no compren esto. Bobo, y aquí es Bobo la que está en la red de Ethereum. Vamos a ver. Tiene liquidez bloqueada, bien. Top traders, vemos que aquí señal de alarma, pero por ejemplo aquí ya no me preocuparía tanto los que compraron en preventa, porque este meme tiene ya más de un año, ¿no? Entonces probablemente cualquiera que compró en preventa a precios muy bajos, o incluso el propio desarrollador, probablemente ya vendieron. De hecho, si se fijan en esta primera subida que tuvo acá, que luego se desplomó brutalmente, probablemente ahí fue porque vendieron todos los de la preventa. ¿Sí? Entonces nada más restaría analizar holders para ver el contrato aquí en el Etherscan. Vamos a analizar los holders y muy bien, ignoremos los primeros porque son exchanges, sí, exchange o exchanges descentralizados. Esta wallet tiene 1.6% y es el que más tiene, ¿sí? Todos los demás tienen menos de 1%, entonces está bien distribuido, ¿sí? Esta es una distribución que me agrada, que el top 10 de holders tengan menos del 10 o 15% del token, está muy bien, ¿sí? Entonces Bobo me parece que es muy bueno, no es estafa. Muy bien, entonces vamos con el siguiente. Muy bien, aquí me pusieron Pepe, pero Pepe ya todos la conocemos, no es una estafa. Pepe es de de los memes cripto más fuertes que hay. Entonces vamos con el siguiente, que es Vegan, y varios me pusieron esta. Vegan, creo que lo conozco, es de un chico que también tiene un canal de YouTube. Es un muy buen token, la verdad. No hay mucho que analizar, o sea, es muy buen token. Tiene liquidez bloqueada, poco market cap. Algo muy importante también es que conozcas quién está detrás del proyecto, ¿no? Y este sujeto pues tiene su canal de Telegram, tiene su canal de YouTube. Entonces es lo que se dice que está doxeado, ¿no? El desarrollador. Por ahí súper bien. Si te fijas, los top traders, los primeros sí han comprado. Hay algunos que no parece que no compraron o que compraron en preventa, pero si te fijas no tiene nada que ver con los anteriores que hemos visto que han vendido cantidades arriba de $10,000. Estos solo han vendido 1,000, 1,200, o sea, cantidades
más realistas, ¿no? De ganancias más realistas que se pudieron haber hecho con preventas. Se ve bien, y pues conocemos al desarrollador, ¿no? Entonces no tiene por ahí más rollo. Vamos nada más para no dejar. Vamos a analizar con Soul Sniffer y pues ven que no tiene ningún riesgo alto. El único riesgo es que tiene poco LP, ¿no? Poca liquidez. Solamente hay un proveedor de liquidez o pocos proveedores de liquidez, solo hay 3, ¿no? Que es el desarrollador que quemó los tokens para que estuvieran en la liquidez, y estos otros 2 que pues quisieron, ¿no? Ahí poner liquidez, pero han puesto poquita. Entonces, según su estrategia, pues busquen un punto bueno para comprar. Y me ponen resumen de Dog Runestone. A ver si la encuentro. Y Pepes ya salió, que es pues estafa. Dog Runestone. Aquí está. Me imagino que es esta. Liquidez bloqueada. Bien. La gráfica no me gusta. Porque si se fijan, todo lo que subió en estas 2 velas lo cayó en una sola. Entonces, y con mucho volumen. Entonces, sí hay algunos que han vendido, pero no han vendido tampoco cantidades tan astronómicas. Los holders, hay algunos holders que tienen demasiado porcentaje. Si se fijan, que tiene, no hay justificación para que una persona tenga casi el 10% de todo el supply de un proyecto. Eso probablemente es el desarrollador o sus amigos que compraron en preventa o que se repartieron los tokens al lanzarlos y nada más están esperando para venderlos, y pues van a literalmente matar el token. Si vende este porcentaje de jalón, lo que hace es matar el token, ¿sí? Directamente, porque se va muy, muy mal esto. Vamos a analizar un poco más a fondo con Soul Sniffer. No tiene riesgos altos, ni nada que nos pueda alarmar en cuanto al token, ¿sí? En cuanto a las transacciones, vamos a ver. El Update Authority es el desarrollador, el que creó el dueño del token. Y vamos a traernos el contrato del token en SPL Transfers, este token. Y ha estado vendiendo, si se fijan, ha estado vendiendo. Entonces el propio desarrollador ya está vendiendo. Por más que haya comprado en preventa, o sea, se ve muy mal, ¿no? Que el desarrollador esté vendiendo, es muy malo para el proyecto. Muy, muy malo. Entonces, si el desarrollador ya está vendiendo, está muy, muy mal. Es como tirarle piedras a sus propios inversores. Entonces, me esperaría yo, a ver qué sucede. Probablemente se puede recuperar, sí, si hacen un CTO, porque parece que el desarrollador, al estar vendiendo, parece que no planea darle más respaldo al proyecto. Entonces, una solución pues es que la comunidad tome las riendas del proyecto, ¿no? Cuando el desarrollador ya venda todos sus tokens, pero probablemente va a seguir cayendo porque el desarrollador, pues como ya vimos, vendió sus tokens. Y aquí se ve en esta vela muy fuerte, o sea, hubieron muchos ahí que vendieron. Probablemente grandes inversores que compraron en preventa, o el propio desarrollador vendieron grandes cantidades. Tengan cuidado con ese. Y stock, y creo que es el último. Ok, aquí está Stoges. Igual no tiene liquidez bloqueada, no lo compren. Ok, ya para que vemos más. Los top traders, los holders, o sea, tienen mucho porcentaje, muchos de estos. Pero simplemente por no tener liquidez bloqueada, no, ¿sí? Sálganse de ahí, no compren esto. Atentos siempre. Si han sido víctimas de una estafa, déjenlo aquí en los comentarios para que lo cubramos en algún video. Porque recuerden, aunque ustedes hayan perdido su dinero, esa experiencia sirve como aprendizaje para ustedes y para los demás, ¿ok? Para evitar que alguien más caiga en esa estafa. Entonces, muchas gracias a todos por ver. Hasta luego.